Hola, mi nombre es Blanca y en este video les traigo este tutorial de cómo hacer una mochila maternal. El material que usé es loneta, usé también plástico cristal y está forrada completamente con una tela impermeable que se llama Silver. Las medidas de los moldes se las voy a estar dejando en el video para que lo puedan dibujar a mano alzada. A continuación les voy a ir mostrando todas las piezas ya cortadas, además de los insumos que vamos a utilizar. Para comenzar la confección, lo primero que voy a hacer es armar el bolsillo del plástico cristal que va dentro del bolsillo frontal. Le vamos a colocar un bies por todo el borde superior. Después de colocado el bies, le vamos a ir dando esta forma. Yo le voy a hacer 3 bolsillos, ustedes le dan la forma que más les guste. Lo voy a ir sujetando así con alfileres y después lo voy a coser.
Y ahora paso a armar el bolsillo frontal. Primero vamos a unir la lona con el forro para luego colocarle el vivo. Buscamos el centro y le hacemos pequeños cortes. Esto nos va a servir a la hora de colocar el vivo, pero también a la hora de unir el fuelle a este. Bueno, en último momento yo decidí colocarle un vivo, pero no es necesario ponérselo. Así que este paso es a elección. Pasamos a armar el fuelle superior. Vamos a colocar el derecho del cierre con el derecho de la lona y el derecho del forro con el revés del cierre. Unimos las tres piezas y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora le vamos a colocar el fuelle inferior y vamos a hacer así como les voy a mostrar a continuación. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Así vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Y así nos queda armado el fuelle. Luego vamos a buscar el centro de la parte superior y de la parte inferior. Vamos a hacer marcas en ambos lados. Después vamos a unir el fuelle al bolsillo. Hacemos coincidir los piquetes y sujetamos. Y comenzamos a coser por la parte de abajo. Al terminar le vamos a colocar un bies para tapar toda esa costura.
En este paso voy a colocar el bolsillo. Para esto voy a hacer marcas para buscar el centro. Luego con los dedos voy a marcar bien el centro. Tomo el bolsillo y desde la parte inferior voy a medir el alto y marco con un alfiler. Por ahí, por donde está el alfiler, voy a doblar la pieza y voy a marcar al centro. Voy a hacer coincidir la marca que hice en el bolsillo donde cruzan las dos marquitas que hice en el cuerpo, y ahí voy a sujetar. Luego voy a ir sujetando todo el bolsillo con alfileres para luego coserlo. Para colocarle las agarraderas a las manijas, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a coser en el centro, así como les estoy indicando, sin llegar a los extremos. Vamos a coser un tramo de 30 centímetros. Así, de esta forma nos tiene que quedar. Luego le vamos a coser las agarraderas como les muestro a continuación.
Para colocar la manija delantera lo haremos así. Le vamos a coser en cada extremo de ella un tope de PU. Y luego le vamos a colocar 1 o 2 remaches según el gusto de cada uno de ustedes. Pasamos a armar las sombreras. Lo primero que vamos a hacer es unir la lona con la pieza de silver y le vamos a colocar entre ellas dos la pieza de goma espuma. Para luego coserle el bies por toda la orilla. Lo siguiente que voy a hacer es colocarle esta pieza de la hebilla a la hombrera y lo haremos así, de esta forma. Y haremos lo mismo en ambas piezas. Para coser la manija trasera lo vamos a hacer tomando las medidas de la manija delantera. Luego le vamos a colocar la cinta para taparla. Posterior a esto le vamos a colocar las hombreras en la parte superior. Luego le colocamos la cinta que sujeta la otra parte de la hebilla y se las vamos a coser a 5 centímetros de la parte inferior y en ambos laterales. En este paso vamos a armar los bolsillos laterales.
Lo primero que vamos a hacer es pasar un pespunte a cada extremo de las trabillas portaelásticos. Después vamos a buscar el centro de cada trabilla haciéndole pequeños piquetes. Igual le haremos a los bolsillos, le vamos a buscar el centro haciéndole piquetes. Luego vamos a hacer coincidir los piquetes que hicimos en la trabilla con el piquete del bolsillo y los vamos a armar de esta forma para luego coserle el forro. Después le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Así lo vamos a hacer en ambos bolsillos. Después de colocarle el elástico a cada uno de los bolsillos, lo vamos a fijar en los laterales. Para esto le vamos a hacer marca buscando el centro y lo vamos a coser así como les voy a mostrar a continuación. Con cada bolsillo ya listo en los laterales, lo siguiente que vamos a hacer es unir cada uno de estos a la parte trasera como les estoy indicando. Luego la parte delantera. Y posteriormente la base.
Pasamos a armar el bolsillo interno con cierre. En la pieza de la funda, en uno de los lados vamos a marcar la abertura donde vamos a colocar el cierre. Esta la vamos a hacer de 19 centímetros de largo por 1 de ancho. Luego la vamos a colocar donde queremos que vaya el bolsillo. Para luego pasar un pespunte por donde hicimos la marca. Yo le puse un refuerzo para que quede un poco más rígido a la hora de coserlo al cierre. Abrimos el orificio donde vamos a colocar el cierre y antes de llegar al extremo vamos a hacer pequeños cortes sin tocar la costura, como un triángulo. Así lo vamos a hacer del otro lado también. Volteamos la funda por dentro del orificio que abrimos y acomodamos para luego coser el cierre. Y por último cerramos la funda. Le voy a colocar los elásticos a los bolsillos internos que van en los laterales, en el frente y en la parte trasera. Para esto voy a utilizar una máquina familiar porque lo voy a hacer con pespunte zigzag. Después de coser los elásticos a cada una de las piezas, las vamos a coser así, de esta forma.
Después de unir los bolsillos a cada pieza, vamos a coser los laterales a la parte trasera. Y luego a la parte delantera. En este paso vamos a armar la vista superior. Como ven, tenemos 4 piezas. Vamos a unir de 2 en 2 las piezas por ambos extremos. Pero a una le vamos a dejar una abertura de 1.5 centímetros en uno de los extremos. Después de coser las dos vistas, vamos a colocar el cierre. Para ello vamos a tomar una de las dos y vamos a buscarle el centro haciéndole pequeños cortecitos. Luego le vamos a buscar el centro al cierre también y lo vamos a marcar. Colocamos derecho de cierre con el derecho de la vista y hacemos coincidir los dos piquetes y sujetamos. Luego vamos a coser el cierre a la vista sin llegar a los extremos, así como les voy a indicar. Igual vamos a hacerlo con el otro lado. Voy a sujetar así los extremos del cierre con alfileres para que sea más fácil a la hora de unir la otra parte de la vista.
Para coserle la otra vista vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a hacer coincidir las costuras de las uniones. Después de coser le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Antes de coser debemos fijarnos en que la abertura que dejamos quede para la parte interior del cierre. Pasamos a colocar el forro y lo haremos así, de esta forma. Le vamos a dar vuelta y vamos a introducir la mochila dentro del forro, así, de esta forma, tratando siempre de que el cierre interno quede para la parte trasera, y vamos a hacer coincidir muy bien los laterales. Vamos a sujetar con alfileres. Y los vamos a unir con un pespunte por todo el borde superior. Lo siguiente que haré será colocar la vista. Presten atención la forma en que la voy a colocar. Hago coincidir el extremo de la vista con el centro de los laterales. Aquí voy a coser un solo lado de la vista. Después voy a coser el otro, pero primero lo voy a sujetar todo con alfileres.
Y así, después de coser un lado, le voy a hacer el pespunte al otro lado. Después de darle vuelta, le vamos a coser la base del forro. Le coloco el deslizador al cierre y después le voy a coser un tope a cada extremo de este. Y por la abertura que le dejamos a uno de los costados, le vamos a colocar las varillas, así de esta forma. Vamos a tratar de que la curva de la varilla quede específicamente en la unión de los laterales. Y bueno, mis amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dímelo en un comentario. Suscríbete, dale like y comparte para que tus amigos puedan verlo también. También dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba un video como este. Hasta la próxima.